Amigos y compañeros del Cinefab, ¿cómo les va? Esto es Cinefab TV. Yo soy Héctor Malváez y hoy, 15 de septiembre, tomamos como pretexto el festejo del Grito de Independencia para reflexionar sobre lo que ha sido la investigación en México desde que somos un país independiente. Comenzamos. Hoy festejamos en todo el territorio nacional, las embajadas y consulados de México en todo el mundo, el Grito de la Independencia, el cual conmemora el inicio del levantamiento que culminó en la independencia de México. Ahora bien, ya en este proceso y consolidado un país independiente, ¿qué ha pasado con la investigación en nuestro país? Reflexionemos sobre ello para entender cómo estamos ahora. Si hablamos de la historia de la ciencia y la tecnología en México, podemos plantear como antecedentes en la época prehispánica en la cultura maya, que se distinguió por ser una de las culturas más desarrolladas en Mesoamérica en cuestión de ciencia. Los mayas fueron los primeros en desarrollar un sistema vigesimal que usaba un signo especial para el numeral 0. Los mayas también crearon un sistema de escritura, utilizado principalmente para la documentación y con fines religiosos. Crearon un calendario acorde a sus creencias. Los olmecas tuvieron gran influencia en el desarrollo de la escritura maya y el sistema de notación vigesimal para la numeración, ya que se integraba el principio aditivo y el valor posicional. Esta cultura también desarrolló un calendario, la escritura y la epigrafía. Se caracteriza mayormente por la creación de las cabezas olmecas hechas de basalto y alfarería. Los calendarios establecidos por los aztecas lograron una precisión mayor incluso que la del calendario gregoriano en 1582. El calendario civil azteca llamado Xuitl y basado en el calendario maya tenía 360 días, mientras que su calendario religioso Tonalpohualli o cuenta de los días tenía 260 días. Los zapotecas tuvieron desarrollos científicos y tecnológicos como un sistema de escritura que combinaba en parte ideográfico y en parte fonético. Igualmente son conocidos por su gran construcción de Montalbán. La medicina mesoamericana se basa en la herbolaria y las infusiones, aunque al igual que en la Europa medieval, se pensaba que los padecimientos eran obra de entes sobrenaturales. En el periodo de la Nueva España, la Real y Pontificia Universidad de México, establecida en 1551, fue una red de desarrollo intelectual y religioso. Ofreció educación de calidad a la población y fue una red de desarrollo intelectual y religioso en la región. Se impartían en ella cursos de física y de matemáticas desde una perspectiva aristotélica. El filósofo agustiniano Alonso Gutiérrez escribió una Sica Speculatio, el primer texto científico del continente americano, en 1557. Para fines del siglo XVIII, la universidad ya había entrenado a 1.162 doctores, 29.882 ya habían egresado de la licenciatura y muchos estudiosos del derecho ya habían obtenido su diploma. Los jesuitas llegaron a México en 1572, evangelizando y educando en estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, para luego extenderse por otros estados del país. Con la idea de convertir a la gente al cristianismo, los jesuitas fundaron colegios y ciudades. Los que aceptaban se unían para construir una misión que, una vez establecida, se emprendía el viaje hacia otros lugares con el mismo propósito. Durante la Ilustración, México hizo muchos avances en minería, astronomía, ingeniería, etc. En 1792 se fundó el Seminario de Minería y más adelante se convertiría en el Colegio de Minería, donde se fundó el primer laboratorio de física moderna en México. Entre los científicos más célebres del periodo de la Ilustración mexicana puede anotarse a José Antonio de Alzate y Ramírez y a Andrés Manuel del Río. Este último descubrió el vanadio en 1801. Curiosamente, la Guerra de Independencia dio fin a los avances científicos en México.
La Real y Pontificia Universidad de México cerró sus puertas en 1833. No hubo por muchos años ninguna actividad científica en México, pero para el siglo XX el país tuvo avances significativos en ciencia y tecnología. Se fundaron nuevas universidades e institutos de investigación. La Escuela Nacional de Agricultura, ENA, fue fundada en forma oficial el 22 de febrero de 1854 en el convento de San Jacinto, en DF. Posteriormente, la ENA se trasladó a la ex hacienda de Chapingo, donde inicia sus actividades el día 20 de noviembre de 1923. La investigación agropecuaria institucionalizada nació en 1906, cuando el Ejecutivo Federal informa ante el Congreso de la Unión la iniciación de labores de investigación en 2 estaciones agrícolas experimentales, una en El Dorado, Sinaloa, y la otra en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se fundó oficialmente en 1910. Muchos institutos científicos y nuevas instituciones de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional, IPN, inaugurado en 1936, se fundaron durante la primera mitad del siglo XX. Entre 1929 y 1973 se crearon 12 nuevos institutos dentro de la llamada máxima casa de estudios. A partir de la Revolución Mexicana de 1910-1917 se inició un movimiento político que buscaba llevar el conocimiento agrícola a los productores, enseñando las nuevas técnicas y métodos de trabajo. El extensionismo estaba inspirado en el modelo estadounidense, pues en este país eran las instituciones públicas del gobierno federal las que realizaban las investigaciones y las llevaban a los agricultores. El 8 de octubre de 1940, en una acción conjunta del gobierno federal, el Banco de México, la UNAM y el Fondo de Cultura Económica, se fundó el Colegio de México, institución de educación pública, de educación superior e investigación en ciencias sociales y humanidades. El 15 de mayo de 1943 se funda el Colegio Nacional, institución dedicada principalmente a la divulgación, que reúne a muchos personajes distinguidos de la ciencia, la educación, el arte y, en general, la cultura de México. En 1959 se fundó la Academia de Investigación Científica, posteriormente llamada Academia Mexicana de Ciencias, AMC, una entidad no gubernamental y no lucrativa conformada por un extenso grupo de distinguidos científicos. La AMC ha crecido en número de miembros y en influencia, y esta es una de las voces más representativas del mundo científico en numerosos ámbitos, sobre todo en el de las políticas científicas. El Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas se fundó en 1959 como parte de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo. En 1960 se fundó el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAP, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Fue concebido como un centro de estudios de posgrado en temas tales como la biología, las matemáticas y la física. En 1961, el IPN inauguró sus programas de estudio de posgrado en física y en matemáticas, y también se crearon escuelas de ciencias en los estados de Puebla, San Luis Potosí, Monterrey, Veracruz y Michoacán. En diciembre de 1970 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, encargado de formular y proponer las políticas científicas al gobierno nacional. El CONACYT se encarga de financiar proyectos de investigación a través de subsidios y de financiar becas para doctorados y postdoctorados. En 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico. El SNI otorga distinciones y estímulos económicos que certifican la calidad, productividad, trascendencia e impacto del trabajo de los investigadores seleccionados. Las 3 categorías en las que brinda premios son candidato a investigador nacional e investigador nacional emérito. El INIFAP
nació en 1985 de la fusión de tres instituciones preexistentes: el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, INIF, Agrícolas, INIA, y Pecuarias, INIP. Los aportes del trabajo institucional del INIFAP han sido diversos y comprenden varios ámbitos, desde la generación de metodologías para el manejo agronómico, liberación y registro de variedades agrícolas, desarrollo de vacunas, tecnología para mejorar e incrementar la producción pecuaria, el manejo, monitoreo y conservación de los recursos forestales, maderables y no maderables, y servicios ambientales, así como la mejora en los procesos de extracción e industrialización de la madera, entre muchos otros. Una fortaleza más del INIFAP son sus colecciones: Jardín Botánico de Algodón en Iguala Guerrero, Centro Nacional de Recursos Genéticos, CNRG, Herbario Nacional Forestal, INIF, Biblioteca Digital, Laboratorios Nacional de Modelaje y Sensores Remotos, Suelos, Dendrocrinología. Se cuenta con la Red Nacional de Estaciones Estatales Agroclimáticas, el Centro Nacional de Estandarización de Máquina Agrícola, CENEMA. Además, el instituto se ha consolidado como un organismo de certificación en al menos dos aspectos relevantes en su ámbito de competencia: la calidad de la maquinaria y equipo agrícola, Organismo de Certificación de Implementos y Máquina Agrícola, OCIMA, y la certificación de asesores técnicos forestales. En este contexto, indudablemente sobresalen las revistas científicas institucionales: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias y la Revista Mexicana de Ciencias Forestales. La primera de ellas está celebrando sus primeros 60 años de difusión del conocimiento. En la actualidad, este instituto de investigación enfrenta muchos retos. Uno de ellos es el que representa el apoyo gubernamental, según el investigador Rui Pérez Tamayo, escritor del libro Historia General de la Ciencia en México en el siglo XX, del Fondo de Cultura Económica. El desarrollo científico y tecnológico alcanzado por algunos países ha sido posible solo gracias a que en ellos el Estado ha asumido la responsabilidad de crear las condiciones más favorables al fortalecimiento de las instituciones de investigación científica. Por ejemplo, ofreciendo subsidios a la investigación, becas para la formación de científicos, repatriación de jóvenes investigadores, independencia de la investigación básica, entre otras. Otra premisa muy interesante de este investigador lo es el hecho de que el desarrollo científico y tecnológico es el punto de partida del desarrollo económico y social, por lo que la creación de políticas públicas que fomenten este desarrollo científico y tecnológico es una necesidad que debe ser atendida por el propio Estado. Esto nos lleva a entender y sirva como mensaje para las autoridades del país y para la sociedad mexicana en general, es que el subdesarrollo económico de México está íntimamente relacionado y se vive como resultado de la ausencia de políticas públicas favorables al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Este es el contexto a través del cual queremos explicar que el CINIFAP es una organización gremial que defiende los intereses laborales de los investigadores del instituto, pero del mismo modo pugna por el desarrollo y los apoyos que el Estado mexicano brinda a los proyectos de investigación que los investigadores presentan. Todos están íntimamente relacionados con el desarrollo económico, social, ecológico y de bienestar para la población de los ámbitos agrícola, pecuario y forestal del país. Como les mencioné al principio, tomamos como pretexto el grito de independencia para reflexionar sobre la importancia de nuestra labor en el país. Así que les deseo tengan una muy buena noche mexicana y les digo a todos, no solo viva México, les digo después de estas reflexiones, viva la investigación científica y tecnológica, viva el INIFAP, viva el CINIFAP.
Síguenos en todo México y en 20 países del mundo. Los martes en televisión nos pueden ver a las 8 de la noche, tiempo de México, a través de la plataforma Código 56100 TV. En la radio a la 1 de la tarde con su repetición a las 8 de la noche. También tiempo de México. Síganos en el Facebook del Cinefab y en la página web del sindicato. Las direcciones están en sus pantallas. Mi nombre es Héctor Malváez, me despido. Nos vemos hasta la próxima.